hemos avanzado nada. Es la generación, sí, continuar, dice. Y es la generación de nuevos pensamientos, de movilizar nuevas conciencias, nuevas maneras de mirar el mundo. Y esto solo se provoca, solo sucede cuando miramos a nuestro ser interior. Por eso es que estos talleres en los que nosotros vamos a trabajar tienen que ver con la búsqueda de ese ser interior. Vamos a realizar ejercicios de programación neurolingüística y también de constelaciones familiares. ¿Vos hiciste alguna vez una constelación? Sí, una sola vez lo hice. A ver, parece que aparece, perdón, Omar, lo habilitamos. Omar Peloso. Sí, Omar ya está admitido y se sumó otra ok. persona también. Ya están. Ok. Bueno, estábamos diciendo que en estos talleres vamos a trabajar, ya dije, con programación neurolingüística, ya dije, vamos a trabajar con talleres de escritura y vamos a trabajar también con constelaciones familiares. ¿Qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares son una creación del maestro Bert Hellinger. En realidad a él le debemos todo lo que ahora hacemos en el ámbito de estas constelaciones, y estas constelaciones promueven una mirada sistémica que tiene que ver con nuestro entorno familiar, con nuestro entorno social, y cuando digo familiar no digo solamente que tenga que ver con nuestro papá o nuestra mamá o nuestros hermanos, que es la familia más próxima, sino que a veces nosotros estamos repitiendo situaciones de algún excluido en la familia, estamos repitiendo situaciones que tienen que ver con algo que está más atrás en nuestros ancestros. Esto inclusive está estudiado por la metagenealogía, ¿no? Jodorowsky particularmente es quien más hincapié ha hecho en estas cuestiones que tienen que ver con la metagenealogía, pero quiero resaltar que también es un principio inclusive bíblico, cuando en la Biblia se dice que lo que ocurra en una generación se repetirá hasta la cuarta generación. Es decir, son repeticiones que a veces las personas hacemos porque tiene que ver con un inconsciente colectivo, con un inconsciente familiar, con un inconsciente personal. Como sabemos todos nosotros, el inconsciente es el 99% de nuestra vida. No es poco. Y muchas veces todas las cosas que nos ocurren tienen que ver con ese campo del inconsciente. Hellinger lo explicaba haciendo la comparación con lo que es el iceberg. En un iceberg, supongamos que va un barco navegando por el mar, pero puede chocar con un iceberg, puede hundirse, porque lo importante del iceberg no es lo que está por fuera, sino lo que está por debajo. No es lo que está por arriba del agua, sino lo que está por debajo. Y nosotros lo que tenemos por debajo de nuestra personalidad es un inconsciente personal. Y ese inconsciente personal está ligado a un inconsciente familiar, y ese inconsciente familiar está ligado a un inconsciente colectivo, que Jung muy bien estudió, ¿no? Entonces, todos, por ejemplo, todas las personas en el universo compartimos determinados saberes, que no los hemos aprendido de los libros, sino que los hemos aprendido a través de las conductas que las civilizaciones han ido repitiendo, y esa información está en nuestro ADN. Y entonces las constelaciones familiares que trabajan con los campos antropomórficos, es decir, con los campos energéticos, están con nosotros porque nosotros también somos energía y generamos energía, y aquí en este grupo hay un componente energético que está formándose, por ejemplo, ¿no? Y hay una energía que cada uno de nosotros irradia y que se contagia al otro. Y bueno, estas cosas ocurren si
el virus Delta, por ejemplo, lo tenemos en Europa y bueno, ahora es muy posible que lo tengamos acá, ya lo tenemos acá y ya está llegando, es decir, todo lo que pasa en un lugar del mundo, hay otro lugar del mundo en el que es muy posible que eso también aparezca. Digamos, y no solamente virus, sino maneras de pensar, maneras de ser, y más ahora que estamos todos globalizados y todos conectados, el hecho de compartir esta información de una manera grupal, de una manera familiar, de una manera social, de una manera universal y hasta planetaria, es muy posible y es lo que ocurre, digamos. Bueno, pero me gustaría que ustedes me hicieran preguntas. ¿Cuáles son las cuestiones que a ustedes los ha traído hasta acá para no, digamos, para no ser una persona excesivamente teórica? Y para responder un poco a las preguntas y a las cuestiones de ustedes. Yo tengo una pregunta, Elba. Sí, Alfredo. A ver, yo todavía no termino de comprender muy bien, yo sabés que también estoy haciendo programación neurolingüística, pero la parte de constelaciones, ¿qué tiene que ver con esa genealogía? Digamos, ¿en qué se beneficia una persona que aprende esta disciplina a usarla? Bueno, lo que yo te puedo decir es que aprender constelaciones para mí, el anfitrión actualiza. Estoy leyendo las observaciones, perdón. Respondiendo a tu pregunta, las constelaciones familiares han cambiado mi vida. Y me aportaron muchísima información acerca de mi vida, de por qué me han ocurrido determinadas cosas en mi vida. Por ejemplo, vamos a suponer el caso de una persona que no encuentra trabajo. Una persona que no encuentra trabajo y hace una constelación. Es muy posible que en la constelación aparezca que esa persona no ha tomado a la madre, no ha tomado al padre, hay un conflicto en su relación parental, por ejemplo. Entonces, las constelaciones familiares vienen a ofrecernos un diagnóstico de nuestra vida que cuando nosotros lo vemos a través de un representante, por eso es que en los talleres es muy importante que se trabaje por pareja pedagógica. Por ejemplo, si Mónica va a participar de los talleres, en el momento en que ella realice el taller, esté con una compañera de estudio, una compañera de trabajo, una vecina, una prima, alguien, o primo, o vecino, en fin, alguien con el cual, con esa persona va a constelar. Por ejemplo, Mónica va a elegir como representante a su pareja pedagógica en el taller. Entonces, vamos a suponer que Mónica está teniendo un conflicto con su mamá o con su papá, o quiere ver algún problema de su trabajo, entonces pone como representante al que está con ella. Entonces esas dos personas se enfrentan y el representante mirándola entra en el campo antropomórfico de Mónica, le va a decir, le va a dar una información que cuando Mónica la escuche, la va a reconocer primero veraz y después propia, ¿no? Como veraz y como propia. Esa información que nos provee el representante, no yo, sino la persona con la que ustedes van a estar, les va a dar una información, ustedes la sabían, pero la tenían olvidada. Por ejemplo, una constelación que hice hace poco de un muchacho que tenía un problema laboral. Y bueno, los padres eran docentes, el padre era supervisor, no voy a decir el nombre, por supuesto. Cuando se hace la constelación, resulta que el padre había tenido un problema laboral porque él en el trabajo él había realizado una acción indebida que nunca la resolvió en su vida. Un problema laboral que el padre tuvo.
Entonces, todo lo que nos resolvemos nosotros, lo heredan nuestros hijos. Y entonces, cuando él hizo la constelación, este es el muchacho que constelaba y este era el representante puesto en el lugar del trabajo le dijo lo que pasaba, y él ahí recordó la razón por la que el padre fue despedido. El padre nunca le había dicho que lo habían echado. Y entonces ahí se puso a otro representante, aquí había varios representantes, pero en el taller vamos a trabajar con uno solo. Esa persona se puso en el lugar de la madre, y entonces la madre y el padre reconocieron este conflicto no resuelto, y el hijo pudo resolver su problema laboral. Era un problema del padre que el hijo había heredado. ¿Entienden? Estas cosas ocurren. Por ejemplo, si en una pareja que está formada por, vamos a suponer una pareja heterosexual, pero puede ser homosexual también, no hay problema. Vamos a suponer que Juan y María componen una pareja, pero antes de Juan, antes de María, tuvo otra mujer en la vida de Juan que se llamaba Alicia, vamos a suponer. Esta mujer, la nueva mujer de Juan, tiene conflictos con su pareja. Ellos no saben por qué se están llevando mal, pero esta mujer no reconoce a la primera esposa de Juan. No la reconoció nunca como la primera esposa, entonces ahí hay un acto de respeto a la jerarquía que esta mujer no ha estado teniendo. Elba, disculpa, te interrumpo. Omar está levantando la mano. Sí. Adelante. ¿Quién quiere preguntar? Hola, hola, ¿cómo te va, Hola, Elba? Un Omar. gusto. Hola, Omar, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Elba, mira, hace 3 años más o menos que vengo introduciéndome en el mundo del coaching, y ahora de la mano de mi amigo Alfredo, también voy haciendo la introducción en todo esto, que es maravilloso. Es Y maravilloso porque te trae una explicación a tu vida que nunca antes habías tenido. Da un claro, diagnóstico de tu vida que no te la da un libro, no te la da un psicólogo, no te la da a esa misma persona que vos elegiste para tu representante. exacto. Y bueno, en ese sentido, así siendo cortito, y para que por ahí me des una patadita en donde ya sabemos, para terminar de tomar la decisión, vos sabés, Elba, que yo fui criado por mi bisabuela, bueno, por cuestiones de la vida, ¿no? O sea que no fui criado ni por mi mamá ni por mi papá. No es algo que yo te pueda decir que para mí hoy es un problema, entre comillas, pero sí me preocupa lo que yo puedo llegar a continuar con ese legado, por así decirlo, y es algo que a mí me encantaría trabajarlo. Te vuelvo a repetir, no es un problema, entre comillas, hoy para mí eso, aunque sabemos que por más que digamos, Pero está en tu inconsciente. Exactamente. Sin que vos te des cuenta, el inconsciente te lleva. El inconsciente lleva nuestros pasos. Nosotros no llevamos el inconsciente nos lleva a nosotros. Tal cual. Entonces, bueno, esa era la pregunta, o sea, mi querer ocuparme por lo que se viene, por lo que yo puedo llegar a continuar o no con mis descendientes, digamos, o con mi descendiente. Por supuesto. Con tu rol como padre, si es que vas a ser o sos padre, mucho del rol de madre o de padre que nosotros tenemos es heredado. Y es maravilloso que un representante venga a decírtelo. Acá hay una persona que es Alejandra. Alejandra,
¿Podés desmutearte? Sí. Alejandra, ¿querés contarle algún ejemplito cualquiera que hayas conocido en una constelación? No tiene por qué ser tuya precisamente. Pero vos, como has hecho el rol de representante, que has hecho también el rol de haber constelado, digamos, Sí. ¿querés contarle algún ejemplito tuyo personal para que no sea que soy yo la consteladora la que le estoy diciendo, sino un ejemplo tuyo, un testimonio, de algo que hayas visto en algún momento? O sea, cualquier ejemplo de una constelación. Lo que quieras, de una constelación, de cómo influyó una constelación en la vida de X persona, no tenés ni siquiera por qué decir el nombre. Sí, sí, sí. Hablo por mí, en realidad. Yo que participé de una constelación, a mí me permitió ver cosas en cómo se iban moviendo las personas, los actores, o las realidades que se iban presentando, y que para mí en particular tenían un sentido, una coherencia, hacían sentido en mi vida. Entonces, esos hechos que se iban mostrando, también me iban mostrando otras realidades. Por ejemplo, en algún momento que yo tenía cuestiones, cosas que me dolían con mi papá, me permitió, o sea, tal vez ver su óptica o su realidad que yo antes de esa constelación no podía ver. Y entonces, como ampliar la mirada, me permitió ampliar la mirada. Y no fue una cuestión que nadie me explicara mientras iba sucediendo. Yo la iba viendo. Y así como eso tuvo sentido para mí, después compartiendo con otras personas, para otras personas era de otra forma, pero también eso que ellos veían iba teniendo sentido para ellos. Entonces, en la constelación se devela una información o nos es permitido contemplar, acceder a una información que tiene sentido para cada uno de los participantes. Y sí, después de eso me permitió a mí, en esta relación con mi papá, tener otra percepción de las cosas. Creo que eso, una mirada más amplia, y al tener esa mirada más alta, más amplia, también de hecho cambian los pensamientos, los sentimientos, ¿no? Y permite reelaborar un montón de cosas. Eso es lo que a mi juicio pasa en una constelación y que es maravilloso, ¿no? Porque no deja de ser todo el tiempo una experiencia personal, aun cuando comparta con otros. Así es, así es. Yo puedo compartir una experiencia personal que tiene que ver, yo soy divorciada, yo creía que me había divorciado por un determinado motivo, y un día que hice una constelación con mi papá, me di cuenta que eso tenía que ver con el tipo de pareja que yo había elegido. Después de haberme divorciado, ya habían transcurrido como 20 años de mi divorcio, yo ahí recién pude contemplar, comprender. Por eso se dice que en las constelaciones familiares uno puede mirar con otros ojos, con otro amor, esa situación. Una situación que cualquiera sea, todos los seres humanos tenemos algún suceso en nuestra vida que nos golpea de una manera especial. El que diga que no lo tenga, o es inconsciente o miente. Porque eso nos ocurre a todos, no existe un ser humano consciente de sí que pueda decir y asegurar
que no le ha pasado nunca nada. Siempre algo ocurre, alguien muere, alguien se casa, alguien se va, alguien viene, alguien sufre. El dolor es el gran maestro. Y a veces, si a uno no le hubieran dolido determinadas cosas, no hubiera cambiado nunca de vida, porque uno está muy instalado en su zona de confort. Y todos hablan acerca de la importancia que tiene dejar esa zona de confort para entrar en otra, seguramente más compleja, con más ripio, con más dificultades, pero nadie busca la dificultad porque le gusten las dificultades. Nadie dice voy a salir de mi zona de confort si primero no experimentó una situación triste o dolorosa o le ha pasado algo. A veces cuando, en el caso de Omar, por ejemplo, que fue criado por una bisabuela, no es que la mamá haya sido una mala mamá, esa mamá a lo mejor no fue maternada. Cuando una madre no es maternada, es decir, no ha recibido de su madre ese cuidado, que no tiene que ver con el cuidado de atender, darle la comida, llevarla a la escuela y ayudarle a hacer la tarea, sino desde el plano del alma, que es algo que es lo que está por debajo del iceberg, ¿no? Desde el plano del alma, esa mamá tuvo que haber estado junto a sus hijos. Y a veces las madres, por mucho que hagan por sus hijos, no han estado desde el plano del alma con ellos, la mamá o el papá. ¿Pero por qué? ¿Porque eran malas madres? No, porque no conocieron la experiencia, porque no la tuvieron. Y uno no puede transmitir lo que no tiene. Entonces, cuando uno comprende estas cosas, deja de juzgar. Una de las cosas más valiosas que tiene la constelación es enseñarnos el valor de la aceptación. Hellinger le llamaba el asentimiento, sentimiento, que no quiere decir no sentir, no quiere decir tampoco mirar con frialdad la vida, el mundo, la familia, los seres queridos, no. Quiere decir aceptar lo que nos pasó y agradecer que hay algo detrás de ese aprendizaje que ha venido a enseñarnos esa situación. Hay algo que hemos tenido que aprender ahí. Y esto es tan trascendente que cambia por completo nuestra vida y por ende nuestras creencias, que son esas creencias, lo que subyace al lenguaje, lo que subyace al pensamiento y por ende a los hábitos y a las conductas. Entonces, una persona que tenga una creencia determinada, seguro que va a tener X lenguaje y X pensamiento. Pero cuando uno modifica el plano de sus creencias, créanme que el cambio es muy profundo. ¿Alguna otra preguntita? ¿Yo te consulto algo, Eva? Sí. Yo una vez, hablando con una maestra, una facilitadora, yo también soy coach ontológico, le decía, la conversación venía porque nosotros somos 6 hermanos y a los cuales nos crió nuestra mamá sola. O sea, yo tengo todo lo que yo puedo rescatar de lo bueno, lo malo, lo que yo considero que de mi vida está basado en la crianza que me dio mi mamá. Yo no tengo como que no reniego del padre y nada, porque la verdad que tampoco no nos crió, entonces no. Ahora, ¿qué es lo que digo? Yo le decía, ¿cómo ser padre cuando vos no tenés no tuviste un padre que te inculcó algunos saberes necesarios para tus hijos? Yo soy padre de 2 niñas y un bebito, y bueno, mi maestra en ese momento me dijo, ponete contento, vas a ser el primero en tu línea, porque para mí es algo nuevo, es como que viene de lo natural, pero con mucha enseñanza de mi mamá. Entonces, mi mamá fue un poco dura, pero en algunas cosas creo que tenía razón. O sea, claro, ¿sabes por qué? Porque tu mamá ha tenido que ocupar el lugar de tu papá también.
Ahora, una cosa que dice la psicología es que no hay persona que ocupe el lugar de otra. Lo intentamos, pero lo intentamos mal. ¿Viste? Entonces, lo que hace la constelación es integrar a esa persona con aquello, digamos, en mi caso, por ejemplo, mi papá murió cuando yo era pequeña. Cuando yo pude integrar a mi papá fallecido como mi papá, eso no es una pérdida. Es un trabajo que se produce en el plano del alma y un trabajo que se produce en el plano del inconsciente, en donde uno recupera a esa persona, la integra a su ser. Por eso es que dice Jung que lo importante no es el hombre perfecto, sino el hombre completo. No se busca la perfección, no se busca que el hombre sea el hombre en el sentido como género humano, el hombre y la mujer, quiero decir, no se busca la perfección, sino que podamos llegar a ser personas completas, porque esa incompletud que tengamos nosotros la van a tener nuestros hijos, nuestros sobrinos, los que nos siguen. Algo muy maravilloso que nos enseñan las constelaciones es la mejor herencia que una persona le puede dejar a los hijos es ser una persona sana de corazón, sana desde el plano del alma. Y estas cosas mejoran nuestra vida en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido de nuestras relaciones sociales, porque la forma en que nos relacionamos con los demás tiene que ver con la forma en que uno se relaciona con sí mismo, con uno mismo. Entonces, esas personas que ustedes ven que son criticonas, chismosas, que son, están siempre encontrándole las 5 patas al gato, son personas que tienen una insatisfacción con su propia vida. Eso de cajón, ¿no? Entonces, uno va comprendiéndose, y en el momento en que nos estamos comprendiendo por qué el otro hizo lo que hizo. Generalmente esa mamá, ese papá que estuvo ausente por el motivo que sea que estuvo ausente, es porque a su vez tampoco tuvo un papá, porque cuando uno entra a constelar, como en tu caso, Alfredo, por ejemplo, sería hermoso que en el taller vos tengas un referente que ocupe el lugar de tu papá, y vas a ver que lo que esa persona te dice tiene que ver con tu vida. Vas a sorprender muchísimo. Vas a encontrar que tu papá, a lo mejor puedas tener datos, yo hice mi árbol genealógico, y uno descubre cosas que tienen que ver con el abuelo, con la abuela, ¿no, Alejandra? Tiene que ver a veces con esas personas que estuvieron en nuestro árbol y que fueron muy significativas en nuestra vida. Por ejemplo, tengo el caso de una abuela que falleció cuando yo nací, porque cuando mi madre me tuvo a mí, mi abuela paterna, que tanto quería tener, tanto le decía a mis padres que por qué no tenían una hija, que no hacían más que tener varones, y así nacieron 4 varones. Cuando nací yo era tan grande la alegría de mi abuela que le dio un ataque y se murió. Entonces yo no tuve paz hasta que viajé a España. Ustedes no me van a creer. Cuando yo llegué allá, estuve en Asturias, caminé por el puentecito por el que caminaba mi abuela, del brazo con mi abuelo, poeta, que vivía enamorado de ella y le escribía los poemas más bellos del mundo. Bueno, ahí yo sentí que estaba recuperando a mi abuela y que ella era yo también. Y no les conté que yo me estaba por llamar Inicida, como se llamaba mi abuela, pero por suerte en el registro civil no le dieron permiso a mi padre y me salvé. Pero yo decía, era chiquita y no quería llamarme Inicida porque no me gustaba la palabra. Pero ahora decir Inicida es como decir la corona de una reina. Porque me encontré conmigo misma, me encontré con mi abuela, me encontré con mi esencia, con mi naturaleza, con mi familia, con mi alma. ¿Me entienden? Miren, les cuento y se me pone la piel de gallina.
Entonces, fíjense estas cosas, ¿no? Y así les podría contar que tengo un bisabuelo viudo que se llama Rosendo. Y un día comiendo, estaba yo en un almuerzo con la casa de mi hermano, que se llamaba Rosendo, y entonces mi sobrina dice, hace referencia a una fecha, yo le digo, pero esa es la fecha en la que nació el abuelo Rosendo. Y ahí entonces le digo a mi sobrino, que le decimos Rosendito, le digo, vos sos viudo como tu abuelo. Y me puse a mirar en el árbol genealógico, y el que se llama Rosendo, mi sobrino que se llama Rosendo es viudo, pero también era viudo. El abuelo era viudo, el bisabuelo eran viudos. Los tíos y los primos que se llamaban Rosendo, todos eran viudos. ¿Menos quién? Menos mi hermano. Entonces yo ahí me asusté mucho, me fui a estudiar metagenealogía a Córdoba. Y mi profesora me dijo, bueno, si este hermano tuyo es el único que no es viudo, es posible que sea viudo. ¿Y saben qué? Al mes murió mi cuñada. Acá hay una persona que no me va a dejar mentir. Murió mi cuñada. Ha sido un cáncer fulminante que se la llevó en poquísimo tiempo. Yo le hacía Reiki, porque soy maestra de Reiki, yo le hacía Reiki, y ella decía, no importa, a mí me hacen Reiki y me pasa el dolor, pero ella no quería ni ir al médico. Y entonces ahí yo me puse a mirar y vi que todos los Rosendos eran viudos, y no por cualquier razón. Pues se llamaban Rosendos, y todos los Rosendos tienen un rasgo. Ustedes ahora, fíjense, entren en la Real Academia Española, fíjense lo que significa el nombre de ustedes. Van a ver que cuando encuentren la etimología del nombre de ustedes, define mucho de lo que ustedes son. No importa por qué razón se llaman Omar, se llaman Alfredo, no importa por qué se llaman así. O quién le puso el nombre, o ese nombre de ustedes heredaron, cómo murió esa persona, porque va a tener que ver en gran parte con rasgos de la vida de ustedes, que por algún motivo puede ser que se vuelvan a repetir. Perdón, es muy asombroso. Sí. Perdón, Elba, escuchando atentamente la historia de Rosendo, entonces lo que yo puedo sacar como conclusión es que a través de una constelación lo que podemos llegar es a prevenir quizás lo que podemos llegar a estar trayendo desde la genealogía. Así es, y los libros lo muestran, Miren, yo quiero decirles que no soy una persona improvisada, ni soy curandera, barata, ni ninguna de esas cosas. Yo estudié muchísimo tiempo, muchos años, estudié lingüística muchísimo, estudié constelaciones familiares, programación neurolingüística, estudié psicología y sigo estudiando psicología. Yo quiero que sepan que de ninguna manera les voy a venir a decir mentiras ni cosas cortitas inventadas por mí, sino que les puedo proporcionar la bibliografía de las fuentes de cada una de las informaciones que vayamos trabajando a lo largo de los talleres. Tenía un hermano que se llamaba Alfredo. Y ese hermano Alfredo heredó el nombre de un hermano de mi abuelo, porque dos asturianos se vinieron juntos de Asturias a la Argentina. Y créanme que todos los que se llaman Alfredo son parecidos. Porque desde ese tío desde ese bisabuelo a un tío que tuve, a los hijos de mi tío que recibieron el nombre Alfredo, hasta mi hermano Alfredo, todos, hasta el último que murió, inclusive comparten, ¿saben qué? La profesión.
Acá Alejandra no me va a dejar mentir que a la mayor parte de los meanas, somos unos enamorados de la literatura. Y claro, si el abuelo escribía poemas a mi abuela, digamos, el papá de Alejandra, un poeta chaqueño maravilloso. Y Alejandra estudió letras. Y así cualquiera de mis primos que vemos, todos tenemos, y seguro que Alfredo, vos tenés algo que ver, algo de tu profesión tiene que ver con lo que tenés arriba en tu árbol. Si vos te pones a mirar, vas a encontrar inclusive las mismas fechas. No. Vas a encontrar que la fecha en que murió a fulano es la misma fecha en que nació aquel otro. Son descubrimientos maravillosos. Si ustedes se ponen a hacer su árbol, se van a sorprender muchísimo. No, bueno, Elba, la verdad que me encantó, no sabía esta parte. Yo tengo, te voy a ser sincero, tengo perdido mi árbol, sobre todo la parte de mis padres, así que no, tengo que investigar muchísimo. Y por el lado de mi mamá son muchísimos. Pero bueno, tendríamos que ver para atrás a ver cómo viene el árbol. En mi caso, Elba, Sí. va a ser muy complicado porque, a ver, mi padre tiene una familia muy numerosa. De hecho, mi papá es de una línea de la familia de Alfredo también. Yo soy adoptado, así que de la parte biológica conozco, son como 36 hermanos. Va a ser complicado de armar el árbol, ¿no? Pero No es para nada complicado. Vos sos un bendecido. totalmente. Sos un bendecido porque tenés 4 papás. Tenés 2 papás biológicos y 2 papás que son los papás del corazón, los que te adoptaron. Y de seguro que cuando hagas la constelación vas a encontrar el regalo que cada uno de ellos trajo para vos. Vos tenés ese regalo en tu corazón. Cuando uno comprende estas cosas, porque eso dice Hellinger, que las constelaciones nos ofrecen la posibilidad de mirar con otros ojos, con otro amor, las situaciones que pudieran haber sido seguramente más duras de nuestra vida, ¿no? Nos enseñan a mirar desde un costado diferente, entonces es como que uno se amiga con el mundo, se amiga con la vida, se amiga con uno mismo. Entonces las relaciones personales que tenemos con los demás y nuestro propio trabajo comienzan a cambiar. Interesante y muy bonito. Es muy lindo el tema de las constelaciones. Realmente cuando uno las hace con conocimiento, con comprensión y pone también el corazón en los ejercicios, realmente uno en el momento siente el cambio, se promueven, después busquen lo que significa, busquen en Google cómo trabaja el campo cuántico, qué es la física cuántica, cómo funciona la energía, o busquen una constelación realizada por Bert Hellinger para que puedan ver con sus propios ojos lo que estamos diciendo, porque esto tiene, digamos, fundamentos que son científicos. La verdad, muy increíble, Elba. La verdad que estoy buscando mi nombre, justamente. Y la verdad que creo que coincide bastante con mi forma de ser en la actualidad. A pesar de que hacer muchos cambios, creo que quedó ahí. Ahí en el chat estoy cargando los significados que voy encontrando de algunos nombres. Ahí cargo el de Omar, el de Mónica. Significa el grande. Es muy probable que vos, Maxi, quieras hacer las cosas como enseñan las constelaciones, a hacerlo bien. Es muy probable que vos seas una persona que se autoexige mucho y que quieras hacer a lo grande las cosas. No a lo grande por su tamaño, sino por hacerlas bien. Totalmente. Porque en tu nombre está. Fíjate que está en tu nombre. La palabra, Javier.
Cualquiera que lea con el corazón el significado de su nombre, hoy nomás ya se van a ir con este mero chiquitito taller introductorio, con esta pinceladita de un enorme cuadro, esto que es nada más que una pincelada, hoy ya se van a ir con una mirada distinta. Cuando ahora busquen el significado de sus nombres o quieran hacer el árbol genealógico y descubran que son parecidos a ese tío, a ese allá, el abuelo, la abuela, el esto, y siempre estamos reparando. Que lo que hacen las constelaciones familiares es que vienen a reparar un desequilibrio. Siempre hay un desequilibrio que las constelaciones vienen a reparar, a poner en un nivel de paridad. Son muy poquitas, son 4 o 5 cosas fundamentales de las constelaciones que tenemos que conocer para comprender la filosofía con que se trabaja. Por ejemplo, el respeto a la jerarquía, ¿no? Ese caso que les di hoy de una mujer que es la segunda esposa y no reconoce a la primera, que esa primera estuvo en la vida del que ahora es su marido o su pareja, digamos. Pero en la medida en que uno no reconoce a la anterior, no puede prosperar eso. O por ejemplo, una nuera que odia a su suegra. Se va a pelear con su novio, marido, lo que sea, se va a pelear porque esa mujer no está reconociendo a la mujer de donde viene el que está con ella. Y ustedes díganme si no conocen casos así. Díganme con la mano en el corazón si no conocen casos así. Entonces, sin mujer, hay una frase de Hellinger que, miren, con esto ya me despacho con todo. Hay una frase de Hellinger que dice, sin mujer no hay hombre. Por ejemplo, a mí me gusta Juan Pérez. Yo a la mamá de Juan Pérez no le doy ni 5 de bolilla. Bueno, ese Juan Pérez nunca va a ser mi pareja. ¿Por qué? Porque le negué jerarquía a la mujer de donde viene el hombre que supuestamente amo. Pero las personas llaman amor al poder, al apropiarse, este es mi marido, esta es mi mujer, ese sentido de propiedad de que las personas somos como una silla, una mesa que uno se puede comprar y llevar a la casa. Las personas no somos eso. ¿Verdad que no somos eso? Entonces, hay unas poquitas reglas básicas que vamos a trabajar en los talleres que a ustedes les va a hacer wow, así. Elba, disculpa. 19:55. Elba, disculpa, si querés extenderte un ratito, no hay problemas del tiempo, ya se resolvió eso. Bueno. Elba, te doy una consulta como para que quede claro. Hay que hacer, el taller es conveniente hacerlo entonces con una pareja que no sea la pareja de uno, me había explicado la otra vez, ¿no es cierto? Sí, es mejor si no es la pareja. Es mejor que si vos tenés pareja en este momento, la persona que obre de pareja pedagógica con vos, no sea tu pareja. Pero hay que entender que son parejas pedagógicas, ¿no es cierto? Que van a poder hacer las actividades con esa persona. ¿Es así, no? Para hacer los talleres se requiere tener en forma física al lado otra persona, pero ¿por qué? No es un capricho personal mío, sino que es que esa persona va a ser el representante de ustedes para que ustedes puedan obtener el dato que les interesa. Por ejemplo, hay un trabajo muy importante que hay que hacer con el niño interior, al que tenemos muy olvidado. Que ese niño interior que nosotros fuimos es el adulto imposibilitado de algunas cosas. No nos damos cuenta que ese niño está esperando que nosotros reconozcamos en él determinados rasgos que no lo hemos visto. Y por eso nos pasan cosas que estamos repitiendo, situaciones que la vida nos pone para que vengamos a resolver eso. Por eso es que repetimos. No sé si a ustedes les pasó alguna vez que vieron 2 veces lo mismo, conocieron una chica y se pelearon con ella por tal cosa y después, bueno, tienen otra pareja y
más o menos vuelven a ocurrir cosas parecidas, o a ustedes o a alguien que ustedes conozcan, que las personas no nos damos cuenta y estamos repitiendo esas situaciones. Suele ocurrir. O por ejemplo, los hermanos, por ejemplo, si una mamá tuvo un hijo perdió en el camino, que abortó sin querer, inmediatamente queda embarazada, sin querer o queriendo, no importa, porque esas cosas ocurren. El que viene después, si esa madre no capitalizó su duelo, el que viene después está adherido al destino del muerto. Entonces va a tener una vida complicada hasta que este hermano no reconozca al fallecido y le dé el lugar en el árbol que le corresponde. Porque ese hermanito fallecido es un excluido del sistema. Entonces, las personas venimos a ocupar a veces en el árbol genealógico el lugar de un excluido y no lo estamos sabiendo. Una persona que llega siempre tarde, una persona que por ejemplo, están por conseguir un trabajo y cuando llegan justo se lo dieron a otro. O van a comprar, no sé, una botella de Coca-Cola y cuando llegan, el que estaba justo adelante de ustedes se llevó la última botella de Coca-Cola. Justo llegaron o van a estacionar. A mí me pasaba eso. Yo iba a estacionar y venía otro y yo protestaba. ¿Qué les parece? Y después me di cuenta y cuando hice la constelación me apareció un hermanito, un no nacido que mi madre no me había, es decir, mi madre me había dicho que ella había perdido 2, pero había perdido 1, pero eran 2. Y ahí me apareció el hermanito. ¿Saben por qué? Porque dependiendo del hombro, si el hermano era mayor, el que me va a avisar es este hombro. Y si el hermano era menor o hermana, va a ser el izquierdo, porque viene después que yo. Entonces, hay algo que el cuerpo me avisa, porque ¿saben qué? El cuerpo es el inconsciente. El cuerpo es el inconsciente. Donde les duele. Por eso también el crecimiento de la biodescodificación últimamente, porque la biodescodificación estudia qué parte del cuerpo está asociada con determinado órgano, ¿no? Y entonces el cuerpo es el que me dice, dónde, porque se me mueve así el hombro y yo no puedo dejar de moverlo. No es que yo lo quiera mover. Ustedes se van a empezar a mover de una manera insólita y ese movimiento les va a estar trayendo una determinada información que ustedes mismos van a corroborar. Pero el cuerpo les va a decir, o el representante, les va a dar la información. Porque la información siempre llega cuando uno está necesitando saberla. Aparece algo, un libro, una persona, un taller, algo aparece en el universo, viene a decirnos que haciendo eso nosotros vamos a poder encontrar la llave. Eso le decía a Maxi que esto es como una llave que viene a proveernos el encuentro con nosotros mismos, con nuestra propia ruta interior. A Betty no la escuché nunca. ¿Qué te parece, Betty? Lo que has estado escuchando. Betty es mi mamá. Mi mamá. ¡Ay, mi vida! Sí, y está muy concentrada escuchándote. Ah, con razón que ella asentía cuando... Porque a mí me sorprendió eso cuando yo dije, eso tuyo, Maxi. Me sorprendió que ella movió la cabeza. Estaba afirmando, ¿eh? Tal cual. Claro, entiendo. No se me pasó por alto el movimiento de tu cabeza, para nada. Sí, es verdad lo que dice. ¿Viste? Son hermosas las constelaciones, nos traen mucho amor, nos traen comprensión, nos enseñan a aceptar cosas que
a lo mejor antes no podíamos hacerlo. Y entonces ahí surgen otras propuestas que vienen de la programación neurolingüística, pero digamos que uno puede programar el lenguaje, pero lo que no puede programar es el alma de las personas. Y por eso esa incapacidad que tiene la lingüística para trascender el plano del lenguaje me volcó a la psicología y me volcó a las constelaciones familiares, porque todo no lo resuelve el lenguaje. Solamente hablando no podemos resolver nuestras cuestiones. Hay veces que necesitamos vivir experiencias y en los talleres ustedes van a vivir circunstancias de la propia vida de ustedes que va a ser muy, muy interesante. Quedaste contento, Alfredo, se te ve una cara de satisfacción. Me dejaste Yo impactado. les leo la cara, cómo pestañean todo, porque esas son señales metalingüísticas. Sí. Mira, yo hice coaching con Omar y yo estoy haciendo programación neurolingüística, estamos a la mitad más o menos, pero la verdad que nunca, en ningún momento vimos, creo que en algunos vivenciales vimos algo de ese ejercicio que estás comentando, nunca lo vimos así de esta manera, como lo estás explicando. La verdad es que yo, la experiencia que puedo dar y la gente que me conoce, el cambio es impresionante, así que es por eso que nosotros queremos traer este tipo de disciplina a la gente para que conozca, y era por eso la invitación también de que quieran participar, que vos que tenés toda la experiencia y todo el conocimiento puedas realmente explicar tu experiencia. Así que yo estoy impactado, así que tenemos, yo me anoto para tu clase. Mira, una de las primeras cosas que tenemos que trabajar en las constelaciones es el reconocimiento de nuestra ignorancia. Yo no sé todo y ni nadie sabe todo. Solamente cuando reconocemos nuestra ignorancia es que podemos tener un alma humilde, que es la que nos va a permitir encontrarnos con cosas de nuestra vida, porque con soberbia no podemos ni usar la calle. La soberbia nunca va a ser conducente y nunca nos va a llevar por un buen camino. A lo mejor por un tiempito, ¿vieron? Las personas por un tiempito. Así como subieron, se van a caer. Como los muñecos de barro, ¿no? Cuando uno construye con muñecos de barro. En el Popol Vuh, que es un libro que cuenta el origen del mundo para las sociedades etnográficas, es como la Biblia, pero está contado desde una cosmogonía que es indígena. Entonces ellos esperaban que sean los muñecos de barro los que pudieran reverenciar al Dios. Lo hacían y se secaban y se derrumbaban. Hasta que llegaron al hombre de maíz, que el maíz es la cultura principal para estas sociedades, y entonces con la llegada del hombre de maíz, para esta cultura, fueron los que pudieron agradecer. Por eso ser agradecido es una condición indispensable para poder crecer, para poder evolucionar. El agradecimiento aún en las situaciones duras. Porque vinieron a enseñarnos algo que seguramente no nos estamos dando cuenta. Pero cuando hacemos constelaciones podemos encontrar el sentido que esa situación dolorosa ha tenido en nuestra vida. Y eso es salud. Bueno, así verás, que Maxi, seguirás haciendo a lo grande las cosas. Totalmente. Como verás, estamos todos como sin palabras. Muy agradecidos, muy interesante. Bueno, yo estoy muy agradecida porque gracias a ustedes puedo seguir haciendo lo que me gusta. Y gracias a mi sobrina del alma, que siempre está ahí. Quiero un montón, Ale. Muchos besos para tu mamá divina también, para toda la familia. Bueno, decirles que los espero, que
bueno, ustedes, Alfredo y Maxi, son los que van a organizar el taller y le van a poner una fecha concreta que seguramente les van a comunicar oportunamente. Yo solamente me voy a limitar, gracias a Dios, a contar algunas cosas y a coordinar algunos ejercicios que seguramente van a venir a traernos mucha información. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Elba. Bueno, vamos a estar comunicando, obviamente, por lo que tenemos y avanzar un poco a donde podemos llegar. La verdad Bueno. que está impactado, creo que a todos. Se quedó un silencio en la sala. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, invitarles también a todos de participar en los talleres que se van a hacer en el mes de agosto. Bueno, ya nos van a avisar. Exactamente. Sí, Elba. Maxi, ¿quieres decirnos algo? Sí, comentarle a los participantes que van a recibir una encuestita y también un link para que conozcan todo el programa, se puedan inscribir y, bueno, que cuenten con todos los datos para tomar su decisión a esta interesante travesía. Una interesante travesía. Bueno, muchas gracias. Todo mi corazón para ustedes. Nos veremos en otro momento. Cariñitos. Gracias a todos. Bueno. Gracias. Gracias.